La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. El agua pura tiene una conductividad eléctrica muy baja. El agua natural tiene iones en disolución y su conductividad es mayor y proporcional a la cantidad y características de esos electrolitos. Por eso se usan los valores de conductividad como índice aproximado de concentración de solutos. Como la temperatura modifica la conductividad, las medidas se deben hacer a 20 grados centígrados. Hola amigos, les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa de radio y también un podcast en el que descubriremos la Biblia de una manera profunda y detallada con un énfasis práctico, capítulo a capítulo, aprendiendo aquello que Dios nos quiere enseñar. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Pues les saluda también Esperanza Suárez y juntos presentamos este espacio en el que las curiosidades y la música se unen al conocimiento, al aprendizaje de la palabra de Dios a través de diferentes exposiciones bíblicas. Unas exposiciones o estudios bíblicos preparados por Virgilio Bagnoni, quien fue el encargado de la adaptación para España de La Fuente de la Vida. Más de 1.300 estudios del programa original en lengua inglesa. Exacto, La Fuente de la Vida es un espacio cuyo nombre original es A través de la Biblia del teólogo John Vernon McGee. España es uno de las decenas de países que pueden disfrutar de este programa. Puedes descubrir más sobre La Fuente de la Vida visitando lafuentedelavida.com y también la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. También puedes obtener los bosquejos directamente con nosotros a través del WhatsApp 601-203-265. Y a continuación tendremos el estudio sobre el libro más vendido de todos los tiempos, la Biblia. ¿Ha visto a alguien recientemente pidiendo por las calles? Servir a los demás es una actitud muy loable. Participar en actividades filantrópicas, benéficas y solidarias es algo que está muy de moda. Es muy extendido el deseo de ayudar a los más necesitados. Bueno, y si ese propósito de servicio es desinteresado, mucho mejor todavía. Si queremos aprender cómo servir de la mejor manera posible, desde luego en la Biblia tenemos el mayor ejemplo de alguien que ha servido a los demás. Ha sido Jesucristo. Aun siendo Dios, aun teniendo todo el poder, Él se humilló y se portó como nadie jamás se había portado ni podrá portarse nunca. Como dice el libro de los libros, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pues hoy nos adentramos en la primera parte del capítulo 22 del Evangelio según San Lucas. Vamos a ello ahora con la ayuda de Virgilio Bagnoni en una nueva exposición de un texto de la Biblia. Allí nos vamos a encontrar precisamente con esto que estamos hablando, la verdadera grandeza que se encuentra en el servicio a los demás. La Fuente de la Vida. Abramos la Biblia en Lucas capítulo 22, versículos 1 al 34. En este capítulo nos estamos acercando a la sombra de la cruz, al considerar la sección que trata sobre los últimos días de la vida del Señor en la tierra. Considerando el capítulo en su totalidad, todos los incidentes relatados tuvieron lugar antes de su crucifixión. Judas tramó con los principales sacerdotes cómo traicionar a Jesús. Jesús planeó la celebración de la última Pascua e instituyó la Cena del Señor, en la que anunció que sería traicionado. Les habló a los apóstoles sobre la posición que ocuparían en el futuro reino. Advirtió a Pedro sobre su negación pública de Jesús y a todos los discípulos en cuanto al futuro. Fue al jardín de Getsemaní, fue traicionado por Judas, arrestado, conducido a la casa del sumo sacerdote, negado por Pedro, se convirtió en objeto de burlas, fue golpeado y llevado ante el Sanedrín. Aquel fue un día muy ocupado. Lucas registró solo una parte de aquel día. Por ejemplo, omitió el lavamiento de los pies de los discípulos. Ese día,
antes de que le mataran fue un tiempo de crisis en el que los eventos se fueron acumulando para culminar con el acontecimiento principal, que fue la cruz. Todas las acciones que se realizaron apuntaban al Gólgota. Todos los eventos señalaban a la crucifixión. Un estudioso de la Biblia lo expresó de esta manera: la cruz es el centro de gravedad en el mundo moral. Podemos decir que el cielo, el infierno y la tierra estaban preparándose para la cruz. La dinámica de tal preparación está expresada en los primeros versículos de este capítulo. Los jefes religiosos conspiraron contra él. Esta fue la preparación de la tierra. Judas planeó la manera de traicionarle. Esta fue la preparación del infierno. Después, Jesús y sus discípulos planearon su última Pascua juntos. Esta fue la preparación del cielo. Leamos el versículo 1, que da comienzo al párrafo titulado Judas tramó con los principales sacerdotes la traición a Jesús. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Jesús había llegado a Jerusalén. 6 meses antes, en Cesarea de Filipos, había tomado con firmeza la decisión de ir a esa ciudad para morir. Todo lo que él hizo a partir de entonces fue un movimiento constante en dirección a Jerusalén. La reunión en el Monte de la Transfiguración y la llamada entrada triunfal habían ya quedado atrás. Era el tiempo de la Pascua y él, como Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, iba a morir en la cruz. Leamos el versículo 2. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Los líderes religiosos le habrían detenido inmediatamente y posteriormente matado, pero tenían miedo a la reacción de la gente. Era la fiesta de la Pascua, lo cual implicaba la presencia de personas de todas las regiones en la ciudad, y esa gente estaba a favor de él. Eran la llamada mayoría silenciosa. Continuemos con el versículo 3. Entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. ¿Es posible que un cristiano sea poseído por demonios? ¿Puede Satanás o un demonio entrar en un cristiano? Por supuesto, la respuesta es que no. Sin embargo, es posible que alguien que por diversos motivos se haya hecho miembro de una iglesia y que en realidad no sea cristiano, esté poseído. Me he encontrado con algunos que oficialmente eran miembros de iglesias y que presentaban evidencias de estar poseídos por el demonio. Porque de otra manera resultaría muy difícil explicar su conducta. Si una persona va a estar situada en la periferia del cristianismo, en una situación marginal, limitándose a escuchar la predicación del Evangelio sin hacer nada al respecto, dispuesta únicamente a mezclarse socialmente con los que son realmente cristianos, llegará el día en que Satanás ocupará su persona y su vida, que es como una casa vacía, como vimos en Lucas capítulo 11, versículos 24 al 26. Entonces uno de los demonios de Satanás podría fijar su residencia en esa persona. Eso es precisamente lo que le sucedió a Judas cuando rechazó a Jesús. Continuemos leyendo los versículos 4 y 5. Este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Los dirigentes religiosos se habían estado preguntando cómo harían para detenerle, y ahora uno de sus propios discípulos se dirigió a ellos ofreciéndose para traicionarle. Dice el versículo 6. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. La conjura consistía en esperar a que la multitud se fuese de Jerusalén y a que Jesús se quedase solo fuera de la observación de la gente. Planearon arrestarle en secreto. Judas quedó en buscar el momento oportuno e informar a los jefes religiosos sobre cuándo era apropiado hacerlo. De hecho, ese momento nunca llegó porque Jesús les obligó a actuar inmediatamente. Jesús, de acuerdo con el relato del evangelista Juan, le entregó a Judas un trozo de pan en la sala donde celebraban la última cena y le dijo que el momento había llegado con estas palabras: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Y eso fue lo que hizo Judas.
Leamos ahora los versículos 7 al 13, donde comenzamos a ver que Jesús planeó la última Pascua e instituyó la Cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: «Id y preparadnos la Pascua para que la comamos». Ellos le preguntaron: «¿Dónde quieres que la preparemos?». Él les dijo: «Al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entre, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos?». Entonces él os mostrará una habitación grande en el piso alto, ya dispuesta. Preparadla allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. No veo motivo para ver un milagro en este pasaje. El Señor había estado muchas veces en Jerusalén y conocía al hombre que tenía esa habitación grande en la parte alta de la casa. Seguramente este hombre le había dicho a Jesús: «Cuando usted venga a Jerusalén, traiga aquí a sus discípulos». Probablemente el Señor había hecho algún arreglo con él para utilizar esa sala, y ahora, como leímos en este párrafo, le estaba confirmando que en ese momento la necesitaba. Dice el versículo 14: «Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles». Esta fue la ocasión en que se celebró la última cena y Judas estaba presente. Leamos los versículos 15 al 18. Y les dijo: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de mi muerte, porque os digo que no volveré a celebrarla más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Tomando la copa, dio gracias y dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». En la celebración de la cena de Pascua, la copa circulaba varias veces entre los asistentes. Creo que el Señor participó justamente hasta la última copa, que era la copa del gozo, de la cual en aquel momento no bebió. Entonces surge la pregunta: ¿bebió él alguna vez de aquella copa? Pienso que lo hizo. Cuando estaba en la cruz le dieron a beber vinagre, y en la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: «Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz». Sobre las brasas agonizantes de una fiesta de la Pascua que se estaba extinguiendo, el Señor Jesucristo avivó la llama de la nueva fiesta de la Cena del Señor. Leamos los versículos 18 y 20. También tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: «Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». El Señor tomó dos de los elementos más delicados como símbolos de su cuerpo y de su sangre: el pan y el vino, que se echarían a perder en unos pocos días. Cuando Él edificó un monumento, este no fue construido en bronce o en mármol, sino de dos elementos perecederos. Él afirmó que el pan hablaba de su cuerpo y que el vino hablaba de su sangre. El pan hablaba de su cuerpo quebrantado. No se quebró ningún hueso suyo, pero su cuerpo fue quebrado porque fue hecho pecado al llevar nuestros pecados por nosotros, según dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Creo que cuando bajaron su cuerpo de la cruz no debió parecer ni siquiera humano. El profeta Isaías en su capítulo 52, versículo 14, dijo de él: «De tal manera estaba desfigurada su apariencia que su aspecto no parecía el de un ser humano». Y también dijo lo siguiente el profeta Isaías en su capítulo 53, versículo 2: «Le veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos». Durante siglos, la fiesta de la Pascua ha mirado con expectativa hacia la venida del Señor y a su muerte. Ahora, Él estaba a la sombra de la cruz y esta era la última Pascua. La fiesta de la Pascua ya se estaba cumpliendo. En la actualidad nos reunimos alrededor de la mesa del Señor y examinamos nuestros corazones.
Lo que hacemos ante esta mesa se realiza en memoria de Él. Miramos atrás hacia lo que Él hizo en la cruz y miramos hacia adelante deseando que llegue el día de su segunda venida. Dijo San Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Leamos el versículo 21 para comenzar el párrafo en que Jesús anunció que sería traicionado. Pero la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. El que iba a cometer la traición estaba en medio de ellos. Algunos creen que Judas realmente salió antes de la institución de la Cena del Señor. Creo que eso es correcto. Lucas no nos da el orden cronológico, nos provee los hechos que son necesarios para cumplir el propósito de su comentario. El evangelista Juan, en su capítulo 13, versículos 26 al 30, dejó claro que durante la Pascua el Señor tomó el trozo de pan, se lo dio a Judas y dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Después Judas se fue. Leamos los versículos 22 y 23. A la verdad, el Hijo del Hombre se va, según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí sobre quién de ellos sería el que habría de hacer esto. Cada uno de los discípulos pensó que era capaz de negar y traicionar al Señor. Si somos sinceros, reconoceremos que nosotros también podríamos traicionarle. Si Él no extendiese su mano para ayudarme, yo podría negarle en cualquier momento. Sin embargo, me alegro y doy gracias a Dios que Él no apartará su mano de mí. Ahora leeremos el versículo 24 para iniciar el párrafo titulado «La posición de los apóstoles en el futuro reino». Hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Cada uno de estos hombres que había reconocido cuán bajo podían caer, tenía también ambiciones de llegar a ser el mayor. ¿Podemos imaginarlo? Justamente a la sombra de la cruz, estos hombres estaban aferrándose a una posición. Vemos lo mismo en la iglesia de nuestro tiempo. El carácter de los creyentes en la actualidad no registra ningún progreso sobre el de los apóstoles. Continuemos leyendo los versículos 25 al 27. Pero Él les dijo: «Los reyes de las naciones gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Pues, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Pero yo estoy entre vosotros como el que sirve». El Señor les estaba diciendo que Él había ocupado la posición más baja. Eso es lo que hizo cuando tomó nuestro lugar en la cruz. Era como el amo y señor que se levanta de la mesa y le dice a su siervo: «Siéntate, come y yo te serviré». Cuando Jesucristo vino a la tierra, toda la humanidad debería haberse convertido en su siervo. En cambio, Él sirvió a la humanidad. Él preparó la mesa de la salvación y nos ha invitado a la gran fiesta de la salvación. Dice el versículo 28, «Y vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas». El Señor fue bondadoso con sus discípulos y les elogió por continuar a su lado a través de sus pruebas aquí en la tierra. Leamos ahora los versículos 29 y 30. «Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel». Estoy seguro que los apóstoles ocuparán un lugar especial en el reino. Ellos fueron como un puente tendido sobre el espacio existente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Surgieron del sistema del Antiguo Testamento y se introdujeron en el sistema del Nuevo Testamento. Tú y yo no estamos en esa posición hoy. Ninguno de nosotros encaja en ese lugar particular, porque cronológicamente ellos fueron ese puente de conexión. Se les dará una posición prominente y no solo comerán y beberán en la mesa en que esté el Señor, sino que se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esa será su posición.
El Hijo de Dios tiene algunas cosas importantes atesoradas para el futuro. Los redimidos van a ocupar posiciones elevadas. Me pregunto si estamos trabajando para ocupar esos lugares en el cielo. No quiero decir que tengas que trabajar para tu salvación. No trabajas para obtener la salvación, sino que te ocupas activamente para tu lugar en el cielo. Vas a ir al cielo por la gracia y misericordia de Dios, pero vas a ser juzgado de acuerdo con tus obras para determinar la posición que vas a ocupar. ¿Te das cuenta de la importancia de tus buenas obras? Espero que sí. Creo que la única cosa que Dios juzgará es el ejercicio o la práctica del don o capacidad que Él nos ha dado. Él nos ha dado ese don cuando nos ha insertado en el cuerpo de los creyentes en el momento de la salvación. Y hay literalmente muchísimas capacidades. El tema de los dones es muy interesante. ¿Sabes cuál era una de las capacidades existentes en la primera iglesia cristiana? Había una mujer llamada Dorcas que cosía. Su don o capacidad era la costura. Ella hacía vestidos para viudas que de otra manera no hubieran podido vestirse con dignidad. Tú serás recompensado conforme a tu fidelidad en ejercitar el don que Dios te ha dado. La forma en que tú vivas tu vida cristiana es importante ante Dios. Leamos ahora los versículos 31 y 32 del párrafo titulado Predicción de la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. La palabra vuelto en este pasaje bíblico no significa una conversión, tal como nosotros la entendemos. El Señor estaba hablando sobre el momento en que Pedro experimentaría un cambio de corazón y de mentalidad, y su fe sería aumentada. A partir de ese momento tendría lugar una transformación tan grande en Pedro que él sería capaz de fortalecer a sus hermanos. El Señor sabía que Pedro le negaría y sin embargo le dijo: He rogado por ti para que tu fe no falte. En la actualidad, el Señor es nuestro intercesor. Él sabe cuándo nos estamos acercando al lugar del tropiezo y del fracaso. Estimado oyente, si tú le perteneces a Él, Él ya ha orado por ti para que no te falte la fe. Tú puedes fallarle, pero si le perteneces, tu fe no faltará, porque Él ha orado por ti. Esta es una figura más de su amor por nosotros. En el Evangelio según Juan, capítulo 17 y versículo 9, nuestro Señor oró al Padre diciendo: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. El Señor no ora por el mundo. Él murió por el mundo y nadie puede pedirle que haga más que lo que hizo. Murió por el mundo, sí, pero ora por los suyos para que estén protegidos mientras estén en el mundo. El Señor Jesucristo oró hoy por ti. Puede que tú no hayas orado por ti mismo, pero Él ha orado por ti. Más tarde, Pedro pudo infundir fortaleza a sus hermanos. La persona que ha pasado por una prueba es la realmente capaz de ayudar a otros, de transmitirles fuerza y consolidarles en su fe, incluso si ha fracasado y ha vuelto al Señor. Leamos el versículo 33. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro se creyó cada una de las palabras que pronunció, solo que no se conocía a sí mismo. Muchos de nosotros no nos damos realmente cuenta de cuán débiles somos. Finalmente, por hoy, leamos el versículo 34. Y él le dijo: Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Simón Pedro simplemente no creyó que podía llegar a negar a su Señor, pero así lo hizo antes que transcurriese aquella noche. Si hoy quieres dirigirte a Dios en oración, puedes hacerlo con tus propias palabras, con aquellas expresiones que broten naturalmente de tu corazón e incluso con tu mente, con el pensamiento. Y si las circunstancias que te rodean son difíciles, abrumadoras, recuerda que en tu oración no te encuentras solo.
Y no solamente porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sino porque hoy Él ha orado y continúa intercediendo por ti. Hasta aquí el programa de hoy, amigos. Muchas gracias por habernos sintonizado. Esperamos que haya sido un tiempo especial. Desde luego, para nosotros así lo ha sido. Si desea volver a escuchar este programa o cualquiera de los anteriores, lo puede hacer en www.lafuentedelavida.com. Pues ya saben que es posible bajarse la aplicación de La Fuente de la Vida, buscando La Fuente de la Vida o directamente a través de la Biblia, y lo pueden hacer tanto para el sistema Android como para el sistema iOS. Así que disfruten esa aplicación. Cada vez más amigos nos dicen lo beneficioso que es abrir la aplicación y escuchar La Fuente de la Vida cuando quieren. Tomen nota también de nuestro teléfono por si desea ponerse en contacto con nosotros, 91 422 0524, y también tome nota de nuestras direcciones electrónicas, info@radiocadenadevida.com o info@lafuentedelavida.com. Esperamos contar con ustedes en nuestro próximo espacio. Gracias por habernos permitido entrar hasta el lugar donde usted, querido amigo, se encuentra. Y ahora escuche como palabra final nuestro reto. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Muchas gracias por ver este vídeo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para no perderte las novedades de La Fuente de la Vida. Te esperamos. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.